Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Mensaje de Bendición, un espacio para escuchar los sábados de 7 a 7:30 de la mañana, con el patrocinio del Grupo Empresarial Pamer SAS. Crecemos más para servir mejor. Muy bien, mis amados, de esta manera estamos felices, contentos en este lugar de los estudios de Visión Celestial para compartir a partir de este momento la parte del estudio de la Santa Palabra de Dios. Hemos sido deleitados con estas hermosas reflexiones, con estas alabanzas y ese hermoso himno donde nos recuerda que hay poder solo a través de nuestro Señor Jesús. Ojalá nosotros tengamos muy bien presente esa parte importante donde nos recuerda que hay gran poder solo a través de nuestro Señor Jesús. Bueno, mis amados, pues queremos compartir en esta mañana, como siempre, en una forma breve, pues trataremos de ser claros, pero el tiempo no nos da para extendernos tanto, sobre un tema que hemos venido analizando y que no deja de ser, digámoslo así, un motivo para reflexionar. El tema se llama la fuerza del clamor o el poder del clamor. Y uno se pregunta, bueno, ¿por qué va a ser una fuerza el clamor o por qué va a tener cierto poder el clamar? Pues porque es que según lo que nos enseña la Sagrada Biblia y según lo que nos enseña, digamos, las cosas en común, del general, cuando una persona clama es diferente a cuando hace cualquier petición normal, inclusive cualquier oración, por profunda que sea. Saben, mis amados, yo quiero, ojalá durante estos días, dejar en ustedes un texto que a mi juicio es muy diciente con relación a eso. En el libro de Jeremías, el capítulo 33 y el versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Mi amado, el Señor a través de su profeta, el profeta Jeremías fue el profeta tal vez que vivió los tiempos más difíciles para un profeta. No tengo tiempo, repito, para extendernos, pero hermanos, él pasó una época difícil para la vida de un profeta. Tuvo que enfrentarse con situaciones muy difíciles y a él se le considera el profeta llorón. Bueno, según algunos personajes lo consideran de esa manera. Hermanos, ¿y por qué? Porque Jeremías vivía clamando a Dios, clamando, pidiendo a Dios por ese pueblo rebelde, por un pueblo pecador, por un pueblo que no quería oír. Y entonces Jeremías siempre clamaba, o sea, siempre oraba a Dios. Y en una ocasión el Señor le dice: mira, di al pueblo, dígale al pueblo, ya deja tú tanto clamar, di al pueblo, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, Jeremías sabía que era clamar, pero el Señor le dice: dígale al pueblo que clamen a mí. Hay momentos cuando nosotros podemos depender, tal vez humanamente hablando, de otra persona. Hermano, ore por mí. Hermanita, ore por mí. En la iglesia, oren por mí. A nuestros líderes, ora por mí. Y eso está bien, está bien. Pero hay momentos cuando ya no es cuestión de que los demás oren por mí. El Señor le dice a Jeremías: di al pueblo, clama a mí y yo les responderé y les enseñaré
cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que esa es la promesa. Entonces es la invitación, pero a la vez es la promesa de parte de nuestro Dios. Clamemos a Él. Hermanos, si vamos a la parte en la Biblia, registra varias escenas, varios momentos cuando hubo clamor a Dios. Y entonces encontramos que hay diferentes personajes, hay diferentes momentos, hay diferentes circunstancias, hay diferentes necesidades y diferentes lugares. Pero hermanos, el clamor, lo que se debe tener en cuenta en cuanto al clamor es que siempre debe tener un fin. Nosotros aquí humanamente hemos repetido una frase y espero no ser, digamos, lo que imprudente con esto. Pero hermanos, hay una frase que dice: todo lo que usted haga tiene que tener dos razones, o sea, un por qué y un para qué. Cuando usted vaya a orar a Dios, vaya a clamar a Dios, primero organiza la oración, organiza las prioridades de esa oración, organiza qué es lo que realmente tú crees que le conviene o no le conviene pedirle a Dios. En qué momento Dios puede responderle o sencillamente Dios no te va a responder en ese momento. Entonces, mis amados, hay diferentes motivos, hay diferentes personas, hay diferentes circunstancias, hay diferentes razones por las cuales clamar. Yo quiero que hoy vamos a analizar un caso en particular cuando hubo un clamor que Dios respondió. Y de hecho, sea de paso, hermano, todo clamor en la Biblia, todo clamor en la Biblia, Dios lo respondió automáticamente y inmediatamente. Todo clamor en la Biblia, si tú puedes creerlo y si no, estúdialo, pero todo clamor en la Biblia, Dios le dio una respuesta inmediata. En el libro de Éxodo, el capítulo 3, mis amados, en el libro de Éxodo, el capítulo 3, usted encuentra la historia cuando el Señor llamó a Moisés para que fuera a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Y entonces Moisés prácticamente, él había salido de Egipto hacía ya unos 40 años, se había dedicado a sus oficios, a sus quehaceres, se había casado, tenía hijos, tenía ya una familia, tenía mucho trabajo por hacer. Y yo no sé si peque por decir, pero prácticamente Moisés ya se había olvidado de ese pueblo que estaba allá en esclavitud en Egipto. Pero un día, en medio de los quehaceres, el Señor lo llama de la forma más misteriosa. ¿Te recuerdan la historia de la zarza ardiendo, no? Bueno, pues lo llamó de esa manera. Y entonces dice que Moisés vio esto, le llamó la atención, empezó a acercarse. Pero el caso no es ese. El caso, quiero ir al versículo 9, porque allí hay la respuesta a una oración. Éxodo 3:9 dice: el clamor pues de ellos, los hijos de Israel, ha venido delante de mí, y también ha venido y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Mis amados, después de 400 y pico de años de este pueblo hebreo estar allí en cautiverio en Egipto, no sabemos, no tenemos aquí el argumento, pero pienso yo, a alguien se le ocurrió clamar a Dios. No sabemos quién, no está registrado en ninguna parte, por lo menos yo no lo he encontrado. Pero supongo que alguien, algún hebreo, alguna señora seguramente, algún niño, algún joven, hermanos, se le ocurrió la bendita idea de orar. Y entonces a ese, vamos a decir, a ese joven se le unieron otros jóvenes y otros, y los papás y los vecinos y los tíos y los abuelos, y se fueron uniendo, y el pueblo empezó a unirse en oración hasta que hubo un momento
dice la Biblia, y yo quiero repetirlo: el clamor pues de los hijos de Israel ha venido o ha llegado delante de mí. Mis hermanos, la Biblia dice que el clamor, no sabemos cuánto tiempo ellos llevaban orando, no lo sabemos, pero lo que la respuesta me dice es que Dios oyó el clamor de ellos. Hermanos, la semana pasada mencionamos el caso de la mujer Sirofenisa, la que tenía la niña que estaba enferma. Y entonces dice la historia, lanza en San Mateo 15, versículos 20 y algo en adelante, 21 en adelante. Dice que ella empezó a pedirle a Dios: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aparentemente el Señor Jesús hizo caso omiso. No le escuchó, no le atendió, no le puso cuidado. Pero hermanos, si mi memoria no me traiciona, el versículo 25 dice que esta mujer se le hizo por delante al Señor Jesús, se botó de rodillas al piso, a los pies del Señor Jesús, y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Hermano, ese ten misericordia fue una palabra de clamor. Ya no era una oración cualquiera. Ya no era una oración más de esas que hacemos por allí a la carrera, al tiempo a levantarnos o al tiempo de tomar los alimentos. Esta mujer se postró, se le botó de rodillas delante de él, a los pies del Señor Jesús, y le dice: Señor, ten misericordia de mí. Usted no puede irse así como así. Ten misericordia de mí. Hermano, y dice la Biblia, dice que el Señor Jesús se quedó mirándola. Dice: ay, mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú has querido. Y la niña fue sana en ese momento. Mi hermano, yo no sé si de pronto en esta mañana estamos hablando con personas que tienen alguna necesidad muy grande, que tienen alguna necesidad muy especial. Hay necesidades de necesidades. Yo trabajo en un lugar donde hay muchas necesidades, y yo siempre les digo a mis compañeros: hay que dar prioridad a ciertas necesidades, porque de pronto, aunque hay muchas, no todas se pueden resolver al mismo momento. Algunas esperan un poquito, unas se puede mañana, otras dentro de un mes, en fin. Pero hermanos, hay cosas que no esperan. Hay cosas que son prioritarias, hay cosas que son para ya, y esas cosas hay que resolverlas ya. Amado querido, yo no sé, seguramente usted viene orándole a Dios por alguna necesidad especial, por algún deseo especial, pero yo quiero decirle en esta mañana: clama a Dios, clama. Ponte de rodillas ante Dios, no importa dónde esté, no importa cuál sea su situación espiritual en este momento, no importa. Hay personas que dicen: no, es que Dios no me oye porque es que yo no estoy muy bien con Él. No quiero justificar, no quiero decir de que uno puede seguir de cualquier manera. No quiero justificar eso. Espero que me entiendan. Pero hermano, lo que sí quiero es que entendamos que Dios nos escucha y nos responde a las diferentes oraciones, o sobre todo cuando hay un clamor de por medio. Allá en San Mateo capítulo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Hermano, y San Juan, el capítulo 14, el versículo 13 y 14, si lo quiere leer, dice que todo lo que pidiere al Padre en mi nombre yo os lo dé, para que el Hijo sea glorificado en el Padre, o el Padre en el Hijo. Mi amado, Dios está hoy tan dispuesto, tan oportuno a contestarnos esos clamores, como lo fue en el pasado con diferentes personajes
en diferentes situaciones. Querido hermano, hay una condición para que Dios le escuche, y yo cierro con ese pedacito. Hay una condición. El libro de Segunda de Crónicas, el capítulo 7 y el versículo 14, usted me lo va a oír seguramente muchas veces estos días. Porque, hermanos, Jeremías 33:3 con Segunda de Crónicas 7:14 tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. ¿Qué dice allí la palabra de Dios? Una condición para que Dios escuche su clamor, una sola. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y aquí decimos amén. Mi estimado, ¿no te ha oído Dios seguramente tu oración? Aquí está el secreto. Primero, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Pero ahora aquí la Biblia me dice: si se humillare mi pueblo y clamaren, se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mi hermano, para ti que esto, haz este consejo y recibirás seguramente lo que por mucho tiempo ha deseado recibir de parte de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga, que Dios te ayude y que esto sea una realidad en nuestra vida.